Señal directa. Oiga, son ya las 9 de la noche con 31 minutos. Hemos venido platicando sobre las diferentes manifestaciones y paros que están haciendo a nivel nacional los diferentes juzgados por el tema de la reforma judicial, que se planea que tenga más de 100 modificaciones. Pero ¿cuáles son estas y si esto realmente pues afecta el contrapeso que pudiera tener o que ha tenido el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, como se tiene que ser en una federación? Bueno, pues eso justamente vamos a platicar con Juan Ortiz, analista político, para hablar del tema de los cambios en la reforma judicial. Juan Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con gusto. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Oye, Juan, ¿qué está pasando justamente con estos cambios en la reforma judicial? Sí, claro, mira, de entrada recibimos este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Fue difundido este viernes y había mucha expectativa en cuanto, pues, si iba a haber algún tipo de incidencia a los foros que se hicieron, estos llamados diálogos nacionales, en las cuales pues sí hubo muchas voces críticas con algunos puntos de la reforma judicial, sobre todo el tema de la elección de juzgadores y el Tribunal de Disciplina Judicial. Y ya cuando hace difusión de este dictamen, que es el análisis que hace la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa del presidente que presentó el pasado 5 de febrero, pues los cambios que se presentan, pues digamos que no escucharon las críticas en cuanto a estos puntos que te mencioné, porque se mantiene la propuesta de elección de juzgadores, se mantiene la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se mantiene la disminución de ministros, se mantiene la eliminación de fideicomisos judiciales, por decir algunos de los temas que más han sonado, y realmente los cambios que se hicieron, que realmente en la comisión te dice que se hicieron 100 cambios, pero realmente están contando cambios muchas veces superficiales, porque realmente los pocos cambios que hicieron, que son de fondo, se concentran precisamente, pues digamos, en hacer viable, entre comillas, y ahorita se los platico por qué, la elección de jueces, magistrados y ministros. Y entre los cambios que te incorporan, por ejemplo, es ya definir cuántas elecciones habrá, ¿no? Se manejó un tema de gradualidad. No se sabía hasta este momento hasta qué grado. Entonces lo que ya sabemos a través de este documento es que va a haber 2 elecciones, el 1 de junio de 2025 y el 1 de junio de 2027, concurrente a la elección federal de ese año. Entonces digamos que se va a dividir, bueno, precisamente a la mitad, porque en 2025 lo que se va a votar, lo que se pretende que se vote, son los 9 cargos de ministros, las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las vacantes de las salas regionales también del Tribunal Electoral Federal, los 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de jueces y magistrados de circuito. Entonces estamos hablando que en 2025 estaremos votando, en caso de concretarse, porque todavía falta el tema de que se defina cómo va a estar la integración del Congreso, si habrá o no habrá mayoría calificada, pero en caso de que eso concrete, pues estamos hablando que en 2025 estaríamos votando arriba de 2,200 candidaturas, ¿no? A nivel nacional, digamos, ya tenemos esa fecha. También se definió el tema de cómo va a ser el proceso para definir los candidatos, porque se van a crear 3 comités de evaluación en cada poder, en presidencia, en el Congreso y en el Poder Judicial. Se van a abrir una convocatoria, se van a registrar en cada poder, no hay límite, alguna persona se puede registrar en presidencia, se puede registrar en el Congreso, y entonces hay un límite, por ejemplo, de cuántos aspirantes se puede tener por cargo. Si me voy, por ejemplo, en el caso de los ministros, se tiene que definir 30 aspirantes por cargo de ministro, ¿no?
10 por presidencia, 10 Congreso y 10 Poder Judicial. Cuando se tenga esa lista, y aquí voy a hacer un paréntesis, si por ejemplo en presidencia no tenemos 10 aspirantes, sino 20, se va a aplicar este método de insaculación que entre comillas lo podemos decir como tómbola, para que esos 20, perdón, se bajen a 10 para que cada poder te proponga 10 aspirantes por cargo de ministro. Después, la presidencia, el pleno de cada cámara y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues te va a definir ya, por ejemplo, el caso de los ministros, te va a definir nueve candidatos, 3 presidencia, 3 Congreso y 3 Poder Judicial. Y aquí viene el otro cambio importante que ha llamado muchísimo la atención, que es el tema de las boletas electorales, que era un incógnito de cómo iba a ser. Y lo que ellos te proponen es, digamos, una boleta en el que, digamos, la parte de enfrente va a tener los recuadros en blanco, porque tú vas a escribir el número y el nombre del candidato que tú quieres que esté. Y en la parte de atrás, al reverso, van a venir toda la lista de los candidatos, que en el caso de ministros, tú vas a recibir una boleta en la que va a venir 81 candidatos. Y de ahí van a venir un número, un nombre, y quién lo propuso, si Poder Judicial, si Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Entonces, digamos que son otros grandes cambios que vienen también es el tema de los requisitos, ¿no? Para poder aspirar a ser ministro, magistrado, pues, digamos que en el caso de los ministros se elimina el límite de edad que estaba en 35 años. Entonces, una persona que salió de la carrera y tiene 5 años de experiencia, pues va a poder competir para ser ministro. Eso también se repite en el caso de magistrado electoral. Para el caso de jueces y magistrados de circuito, aquí se propuso que se pueden competir a alguien que no tiene experiencia laboral. Es decir, si tú sales de la carrera de Derecho, en ese mismo momento tú ya estás apto para competir en ser juez de distrito o magistrado de circuito, estimado. Oye, Juan, lo que me llama mucho la atención es que suena una locura, primero elegir más de 2,000 cargos, después lo que tú señalas justamente en las boletas, 81 nombres, que seguramente la mayoría de los ciudadanos no vamos a conocer quiénes son. Me parece que también puede quedar un tiempo acéfala la Suprema Corte de Justicia si es que tienen que dimitir antes de que se realice la primera elección. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos 2,000 cargos? Mientras, ¿qué va a pasar con la maquinaria del Poder Judicial en caso de que se acepte como se está planteando esta reforma? Sí, de hecho es uno de los temas más complejos, porque bien lo dijiste, son 81 candidatos para ministros, son 18 candidatos para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 135 para salas regionales, son 45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, son 2,600 para magistrados del circuito, 2,250 para jueces de distrito. Digamos que eso es porque tomar en cuenta que la mitad de esos últimos dos son en 2025 y la otra mitad para 2027, entonces son como alrededor de 2,500, 2025 y 2,500 2027. Entonces sí es complejo porque de hecho otra de las polémicas que salió, estimado, fue que les está pidiendo el dictamen, en caso de que se concrete, es que los ministros deben de decidir si se retiran antes de la elección o participan, porque esa va a ser la diferencia si van a recibir su haber de retiro, que entre comillas es su pensión de retiro que reciben por haber sido ministros. Entonces, esas son de las grandes dudas de cómo va a ser digamos, la transición. Lo que sí, otro tema de polémica ha sido el tema de los magistrados electorales, los que están ahorita en la sala superior, que son 5, que son los que acaban de calificar y entregar la constancia de presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellos se iban a ir el 2025, pero el dictamen les da 2 años extra, es decir, que se pueden quedar otros 2 años y quedarse hasta 2027.
Y también se les quitó un candado porque originalmente no podían saltar de ser un magistrado electoral a un ministro, se les quitó ese candado y entonces sí pueden, si ellos quieren, pues participar en este proceso, por lo que ha generado bastantes sospechas de por qué están recibiendo ese tipo de beneficios en el dictamen y si cabildearon al respecto y qué tipo de acuerdos llegaron, porque también llama mucho la atención porque esta semana, el 23 de agosto, pues el INE, el Congreso General del INE, va a definir ya la integración del Congreso y va a decidir ya sobre el tema de la sobrerepresentación, que ha sido un tema de polémica. Y una vez que emite la resolución en el Consejo General del INE, pues se lo va a pasar al Tribunal Electoral, que va a determinar si confirma o no esa decisión del INE, por lo cual esta decisión del dictamen de extender su mandato y de permitirles participar para ser ministros, pues ha levantado muchas sospechas y sí son muchos cargos los que van a estar, aun cuando lo digan de dos elecciones, porque imagínate, si de por sí tener una boleta en el que enfrente vas a tener recuadros, en el que tú vas a escribir a mano los nombres y tienes que fijarte atrás cuál de los 81 son los que te convence, y luego te van a dar otras boletas para los magistrados electorales, otra boleta para el Tribunal de Disciplina Judicial, y luego, dependiendo del estado, que la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco son los que más tienen magistrados de circuito y jueces de distrito, pues te está diciendo en el dictamen que vas a recibir una boleta para magistrados de circuito y jueces, pero realmente son tantos que en esos estados no sabemos si va a ser una boleta gigante o van a ser más boletas, pero el caso es que tú, cuando vayas el 1 de junio, en caso de que se apruebe, claro, te van a dar por lo menos 5 boletas, 6 boletas vas a estar recibiendo con un montón de nombres en la parte trasera. Y justamente que decías, ¿cómo vamos a saber los nombres? Pues va a ser muy imposible, muy complicado, perdón, porque se les prohíbe hacer campaña. Lo que se les va a dar van a ser spots de radio y televisión y la facilidad, oportunidad de que se hagan foros a través del INE, a través de una comunicación como el tuyo, o organizaciones civiles, iniciativa privada. Va a ser la única forma en que se puedan ellos posicionar, lo cual también, pues, a mi parecer, este dictamen, si me permites hacer la conjetura, es de que está hecho para generar altos niveles de abstención, muchos votos nulos y que los ganadores, las victorias dependan de las estructuras partidistas y de las movilizaciones de que hagan los partidos políticos para lograr que ciertos nombres sean los ganadores de esta elección. Lo cual suena, perdón Juan, a una verdadera locura, ¿no? Esta reforma, bueno, hay que ver justamente qué es lo que pasa, como tú bien señalas, primero en el Congreso, si se tiene mayoría o no, pero de entrada, a lo que nos estás explicando, bueno, pues es prácticamente imposible que los ciudadanos decidamos justamente por quiénes van a encabezar el Poder Judicial de la Federación. Te agradezco muchísimo, como siempre, Juan, tus análisis y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, ¿no? Y estamos atentos. El próximo lunes se vota el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente y seguramente volveremos a platicar en este espacio. Juan Ortiz, analista político. Imagínese nada más usted